Buenas tardes a todos, bienvenidos al curso La abolición de la esclavitud en América, una perspectiva hemisférica. Una vez más, les agradecemos mucho su interés para asistir a este curso y bueno, pues tenemos hoy ya nuestra sesión inaugural en la que vamos a hablar del caso de Haití. Primero, algunas palabras un poco nada más para dar un marco al curso, una pequeña introducción y luego ya para entrar en materia y para presentar a nuestra panelista del día de hoy, la doctora Johanna von Grafenstein. Eh, bueno, a lo largo de este curso estaremos abordando los ejemplos más importantes del proceso de abolición de la esclavitud en todo el continente. Este, bueno, y aunque cada caso tiene obviamente sus particularidades pues bueno, mucha riqueza. Sin embargo, hay dos grandes ejes que sin duda estarán apareciendo de manera frecuente a lo largo de las distintas sesiones, ¿no? Y quiero mencionarlos ahora. El primero es el de los procesos de guerras internacionales y revoluciones, o lo que podemos llamar la era de las revoluciones, que inicia, se señala habitualmente la fecha de inicio de 1776 y hasta 1776 hasta 1826, y el efecto que tiene esta era de las revoluciones en el debilitamiento de la esclavitud, ¿no? Las guerras civiles y guerras internacionales que se viven a lo largo de estos 50 años, pues bueno, permiten o dan muchas oportunidades a los esclavos para obtener la libertad, ya sea como combatientes en los distintos ejércitos que se enfrentan, u oportunidades también para escapar, en fin, entonces hay ahí toda una serie de condiciones que promueven la disolución de la esclavitud en muchos sentidos, además de que hay una difusión de ideas libertarias, eh, por las independencias, creación de nuevas instituciones, y eso pues tiene sin duda un impacto fuerte en la esclavitud, ¿no? El otro eje o aspecto general que vamos a estar analizando es el que de manera simultánea y hasta cierto punto contradictoria vemos en el fortalecimiento y aumento de la importancia económica de la esclavitud en varios lugares del continente, ¿no? Y me refiero fundamentalmente a Brasil, Cuba y Estados Unidos, en donde la esclavitud tendrá un resurgimiento, un crecimiento muy notorio y en donde se ve lo que muchos autores llaman la segunda esclavitud, ¿no? Que es un periodo que se distingue pues por una esclavitud mucho más modernizada, más productiva, que tiene una expansión territorial importante, y otra vez los Estados Unidos son un caso, digamos, muy notorio de ello, pero también en Brasil y en Cuba, en donde se expande a lugares en donde antes no había cultivos de plantación. Eh, es una esclavitud moderna en la medida en que se utilizan medios de transporte modernos como el ferrocarril, los barcos de vapor, se utiliza el telégrafo, hay mecanismos financieros también sofisticados ya, y en ese sentido, pues sí, es otro tipo de esclavitud diferente, digamos, al de la esclavitud colonial. Y estas dos tendencias, decía, conviven y son hasta cierto punto contradictorias porque tenemos pues este debilitamiento por la parte de las guerras, las revoluciones, la creación de nuevas naciones, el surgimiento del abolicionismo y por el otro la inserción de esta nueva esclavitud también de manera más clara en el capitalismo industrial del siglo XIX, ¿no? Estos dos grandes ejes nos sirven como marco para acercarnos con más detalle a cada caso particular, y en donde pues también obviamente veremos de manera específica factores económicos, demográficos y políticos pues combinarse de manera muy compleja, ¿no?
Y bueno, y empezamos ahora con el caso de Haití, que es profundamente interesante porque es el que pues está inserto en la era de las revoluciones y es pues digamos el único ejemplo de una rebelión de esclavos en donde los esclavos logran la independencia de su país y los antiguos esclavos sí se convierten en ciudadanos. Entonces, en esa medida es un antecedente fundamental para todo lo que vendrá después y es de este caso del que nos va a hablar la doctora Johanna von Grafenstein, de quien les leo muy brevemente algunos datos. Ella es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesora investigadora del Instituto Mora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus investigaciones se han centrado sobre todo en el estudio del Caribe como región geohistórica, la historia del Caribe y sus vínculos económicos y administrativos con la Nueva España, los intereses y conflictos internacionales en el Caribe, la historia e historiografía de Haití, la historia de los puertos del Golfo Caribe, así como el tema del corso y la llamada insurgencia externa durante las guerras de independencia latinoamericanas. Sobre estos temas ha publicado muchos libros y muchos artículos también. Algunos de los más destacados son Haití, una historia breve, Nueva España en el Circuncaribe, Revolución, Competencia Imperial y vínculos intercoloniales, República Dominicana, una historia breve y Un mar de encuentros y confrontaciones, el Golfo Caribe en la historia nacional. ¿No? Bueno, y sin mayor preámbulo, le damos entonces la palabra a la doctora Johanna von Grafenstein y pues le agradecemos mucho también que haya aceptado la invitación para estar aquí en este curso. Adelante, Johanna, muchas gracias. Cintia, hay que abrir el micrófono de... Adelante. Ajá. Em, ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, doctor, adelante, la escuchamos. Ajá, perfecto. Ok, y quisiera compartir un documento, por favor. Em, Compartir, disculpe, que está un poco atropellado, pero ahorita encuentro mi documento para compartir. Y vamos a poner am, am, un momento, quisiera ver la pantalla completa. Mm, mm, em, Perdón, ¿dónde? En el borde, ahí más o menos en el borde inferior, doctora, un Mm, poquito más abajo, hay un icono que es para la presentación. Está del lado, sí, pero no está. Desgraciadamente no está. Em, o si pone en el menú donde dice presentación con diapositivas, también ahí puede darle y también ahí aparece. ok, disculpen. Ujú. Control de diapositivas, no. Ajá, presentación con diapositivas en la parte superior. Sí, un momento. Ah, sí, aquí está. Ujú, y ahí le pone usted presentar. Presentar en línea, ¿no? No, 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 solo donde dice desde el principio, ahí el primerito. Ujú. Ahí está. Perfecto. Ay, disculpen, disculpen. Entonces, quisiera agradecer antes que nada la invitación a participar en este diplomado, a la doctora Cintia que me haya convocado personalmente, al doctor Gursa, la organización que
diplomado y la invitación y ahora su presentación e introducción a esta actividad académica. Yo voy a iniciar entonces este ciclo hablando de la revolución de esclavos en Haití, algo de la independencia y cómo se dio la abolición en este proceso, o los diferentes pasos hacia la abolición. En los años 1789, inicio de la Revolución Francesa, íntimamente vinculada con la Revolución Haitiana, 1804, el año de la independencia de Haití. Marqué como objetivos de mi exposición conocer la importancia de la colonia Saint-Domingue como colonia más importante de la época, más productiva, la que traía mayores ingresos a su metrópoli en comparación con otros entornos y vínculos eh, entre colonia y metrópoli. Y importante es que esa intensa producción se realizaba con base en el sistema de esclavitud. Muy brevemente les hablaría de este aspecto para saber de dónde partimos, cuál era la importancia de Saint-Domingue en la época. Eh, en segundo término, quisiera hablar de las etapas y resultados de la revolución y vinculado a eso, a ese proceso, las diferentes etapas de la abolición. Aquí tenemos en este mapa, que es de los años 40 del siglo XVIII, este Golfo Caribe, que era una zona estratégica en cuanto a defensa imperial y expansión imperial europea, pero también importante en cuanto a zona de producción de frutos tropicales. Em, un proceso en el que la colonia Saint-Domingue, que vemos aquí en el centro, eh, desempeñó un papel crucial. Aquí también un pequeño mapa, que ese sí es una construcción propia, donde se ven los diferentes dominios coloniales, em, aunque aquí en el norte hay unas imprecisiones, quizá no hay que fijarse demasiado. Em, lo que es la zona de América del Norte eh, se marcó demasiado en rojo. Rojo en general es eh, ay Dios, perdón, marca la presencia española en este espacio americano. Ven ustedes Nueva España, pero también eh, las colonias o las posesiones españolas en el Caribe, con Cuba, la parte española de la isla de Santo Domingo, Puerto Rico, y más al sur, em, perdón, es que estoy tratando de quitar mi barra pero no. ¿Ustedes ven todo el mapa o? Sí, nosotros vemos todo el mapa, doctora, Ah, con perfecto. claridad. Ok, ok. Em, Y más al sur, hacia Venezuela, está la isla de Trinidad y Margarita, que seguían en posesión de España, mientras que la presencia inglesa y francesa era muy fuerte, como ven ustedes, según los colores allí. Em, Aparte de holandeses que tenían pequeñas islas en la zona, Suecia tenía solo a San Barthélemy entre las islas menores, y los daneses las islas que quedan, Saint John y Saint Croix, al este de Puerto Rico. Eso entonces es ese mundo
colonial en el siglo XVIII que caracterizaba esa zona del Golfo Caribe. También hice ese mapa un poco para mostrar cuáles eran los productos, extracciones de esta zona. Como ven ustedes, se trata de productos agrícolas, em, como el azúcar, producto de la caña de azúcar, el añil, algodón, cacao, café, tabaco también era importante. En las zonas secas se producía henequén y algodón. Además, había entonces muchas maderas, maderas de tinte y maderas de construcción, como em, la caoba, sobre todo, el palo de Campeche, eh, que eran extraídos y llevados a Europa y también a Estados Unidos para diferentes fines. Como ven ustedes, una producción, una economía de extracción también muy intensa que caracterizaba a ese contorno continental del Golfo Caribe y sus islas. Aquí les muestro un poco Saint-Domingue en el centro eh, de ese mundo colonial caribeño, esa isla, la Española, con la parte española a la derecha, ocupando dos terceras partes de la isla, a la izquierda, eh, lo que era el Santo Domingo francés. Muy cerca están las costas de Jamaica y las costas del este de Cuba y también Puerto Rico, y arriba las Bahamas. La colonia francesa de Santo Domingo se dividía en tres provincias. Aquí tenemos en el norte, la parte norte se llamaba. Esa era la zona productiva más importante y donde vamos a ver va a estallar eh, la revolución de esclavos en 1791. Tenemos la provincia del oeste, que ocupa gran parte de la colonia, y al sur, la provincia del sur, que ocupa gran parte de la península del sur. Ese mapa ya muestra una incursión importante de los españoles. Ven ustedes que los españoles conquistaron varias zonas como la Anche y otras zonas que dejaron a la colonia francesa con poco territorio, pero con suficiente territorio para la producción intensiva de productos coloniales. Y eso ustedes ven en los datos que tengo aquí anotados. Son datos de un historiador muy famoso, Moreau de Saint-Méry, quien describió toda la colonia con mucho detalle. Em, Él tiene en su gran obra eh, contabilizados todas las plantaciones y su producción, el número de esclavos, etcétera, etcétera. Em, Ciertamente, el número en sí quizá no dice mucho, pero si vemos abajo la producción en libras, que era la unidad general para medir las producciones coloniales, es de 163 millones de libras de azúcar. Em, es una cifra enorme, ninguna otra colonia alcanzaba esta producción de azúcar, que además era muy reconocido por su finura. em, eh, Azúcar blanco, pero también casi 100 millones de azúcar sin refinar, lo que llamamos azúcar em, em, como moreno, ¿no? El café igualmente, algodón, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en esa pequeña porción de tierra tenemos una enorme producción de productos coloniales. Aquí menciono algunos puertos que son importantes en el transcurso de la revolución. En el norte, el Cabo Francés; en el oeste, el Muelle San Nicolás; Gonaïves, cuna de la independencia, donde Dessalines va a proclamar eh, el primer texto de independencia; San Marcos; Puerto Príncipe, la capital; más al sur Leogán y Jacmel; y luego en la provincia del sur, Miragoán, Jérémie y... ay, perdón, porque yo tengo aquí am, una barra que me tapa un poco eh, lo, lo que tengo ah, anotado en mis diapositivas. Pero bueno, otro dato que muestra la importancia de Saint-Domingue para Francia. em, es decir, 2/3 del comercio francés con las Antillas se hacían con Saint-Domingue, ¿no? El resto con Guadalupe, Martinica y la Guyana francesa, y una pequeña parte de la isla San Martín. También Santa Lucía estaba por momentos en manos francesas. Ese mundo isleño, hay que decirlo, estaba constantemente, em, cambiaba constantemente de soberanía, porque las potencias coloniales europeas siempre incluían en sus guerras estas islas, y luchaban por el dominio de esas islas, que eran muy importantes como zonas coloniales. Un poco también algún dato aquí sobre el movimiento marítimo, que muestra que Saint-Domingue em, recibía entre 1 y 2 barcos al día que venían de Francia y que salían de sus puertos hacia Burdeos, Marsella, Nantes, El Havre, Rouen, ¿no? Bueno, este dibujo, ese grabado, muestra el puerto del Cabo Haitiano en el norte de la isla. Estos datos ahora que tengo sobre la población son precisamente de Moreau de Saint-Méry. em, Ustedes ven que casi medio millón de esclavos vivían en la colonia, eran explotados en la colonia, especialmente en la producción de azúcar y de otros productos, como vimos, como café, algodón, añil, cacao. Muy pequeña era la presencia de blancos y de libertos, como se llamaban en la época, que eran gente de color, se decía también, es decir, em, individuos que de alguna manera eran el producto de matrimonios entre blancos y esclavas, esencialmente. Hice en algún momento esta gráfica que muestra el ascenso de la población negra de esclavos a lo largo del siglo XVIII, de 1681 a 1789, el inicio de la Revolución Francesa. Em, Vemos cómo al principio, fines del 17 y todavía principios del 18, em, había más o menos un equilibrio entre población blanca, liberta o gente de color, y esclavos. Pero conforme avanza el siglo, conforme aumenta la demanda de mano de obra esclava, crece exponencialmente su
su número hasta alcanzar más de 450 millones. El mayor número en el Caribe, sí menor que Brasil, que em, tenía en el momento 800.000, creo, pero no equivocarse, que Jamaica tenía a fines del 18 200.000 esclavos, las demás islas quizás 60.000, etcétera. Pero Saint-Domingue tenía ese enorme número de esclavos y muestra ese enorme desequilibrio poblacional entre las diferentes etnias. Eh, Apunté aquí algunos criterios em, para diferenciar la población. Eh, por un lado, está la diferenciación según el estatus legal, es decir, población libre y los no libres. En segundo términos, una diferenciación según características étnicas de la época. Y finalmente, diferencias tomando en cuenta la ocupación. En la población libre, entonces, vemos los plantadores en la cúspide de la escala social que se diferenciaban entre sí por el tamaño de las plantaciones que tenían, sobre el número, porque había plantadores que tenían varias plantaciones eh, hicieran de azúcar, producían riquezas considerables que permitían a, a esos propietarios residir en Francia mientras que algún encargado cuidaba la plantación y todo el funcionamiento de la producción. También había diferenciación entre los plantadores según el cultivo. Eh, los, las plantaciones de azúcar eran las más valiosas, em, del café después, añil, etcétera, etcétera. También intervenía el color de la piel del propietario, porque había blancos, mulatos, y algunos pequeños propietarios que eran negros libres, ¿no? Em, Tenemos ese grupo de las autoridades civiles y militares y los grandes comerciantes, empleados públicos, que solo eran blancos, ¿no? Eh, por otro lado, ahora diferenciando por ocupación, estaban los empleados en las plantaciones, los artesanos, pequeños comerciantes, que podían ser gente de color libre y blancos. Y luego el gran sector de los no libres, que eran los esclavos y que eran en su gran mayoría africanos, muchos de ellos de recién llegada, que se llamaban bozales, ¿no? Em, Pero en la época no se empleaban las categorías que acabo de mencionar, sino se diferenciaba entre los llamados grandes blancos, los pequeños blancos y los libertos, gente de color o mulatos. Y al final, los esclavos, y muchas veces se usaba como sinónimo de esclavo negro. Eh, los términos de grandes blancos y pequeños blancos vienen del lenguaje de los esclavos que hacían esa diferencia, ¿no? Y veían como grandes blancos a los plantadores, a las autoridades coloniales y a los grandes comerciantes, mientras que los pequeños blancos eran en ojos de los esclavos y creo que tenían un juicio muy claro de la composición social del momento, los soldados, artesanos, comerciantes en pequeño, empleados.
públicos y también empleados en las plantaciones como los capataces o los cocheros o los am, eh, algún personal doméstico, etcétera. Eh, ¿Cómo podemos caracterizar las plantaciones en esa colonia Saint-Domingue? Es importante subrayar que se trataba de grandes unidades de producción con una estricta organización del trabajo y vigilancia sobre los esclavos. Eh, Gracias a esta organización, la producción era muy grande, las plantaciones eran altamente rentables y abastecían el mercado europeo con esos productos tropicales y subtropicales. Importante es también mencionar, y sobre eso se ha investigado mucho en las últimas décadas, la organización de la mano de obra en cuadrillas o atelier. Em, en el primer atelier, por ejemplo, trabajaban los esclavos más jóvenes con mayor fuerza, a partir de los 16 años, los que andaban en los años 20, por ejemplo, esos eran los que am, formaban las cuadrillas más importantes. Y hay que decir que también había mujeres en estas primeras cuadrillas, incluso en el trabajo de campo, ¿no? Es decir, en la atención a los campos de la caña, eh, luego la zafra y lo que venía como procesamiento en los ingenios. En la última cuadrilla, la cuarta, trabajaban niños de, de pequeños, menores de 14, 16 años, mujeres embarazadas, eh, esclavos ya grandes, ya mayores de edad, los que lograban sobrevivir, que sí se daba, se han visto en estudios que un pequeño número de esclavos podía superar los 60 años, etcétera, ¿no? Em, Aquí un dato que relativiza un poco el dominio absoluto del amo sobre el esclavo. Em, Eso se puede ver en la diferenciación de los esclavos en el proceso laboral, ¿no? Estaban los esclavos que estaban en las plantaciones, en el campo, que de hecho eran los más valiosos, mucho más valiosos que un esclavo doméstico, porque quien producía riqueza para el colonizador, para el colono o plantador, eran los esclavos que trabajaban en el campo, ¿no? Eh, Luego venían los que estaban atendiendo los molinos, donde se trituraba la caña y también después las diferentes etapas de producción de azúcar, del sirope, ¿cómo se llama? Del sirope o del líquido, ¿no? Que además se cocía en grandes calderas y ahí el maestro de azúcar era responsable para definir cuándo esa cocción del jugo de la caña estaba en su punto y podía vaciarse am, en los diferentes moldes, ¿no? Donde se secaba. Entonces, ese maestro de azúcar, un esclavo, ah, siempre un esclavo, ese tenía la mayor categoría, eso era en el proceso de producción, digamos, el esclavo más valioso, podemos decir. Pero los esclavos tenían también, no trabajaban solo
en los campos y en el proceso de producción de azúcar o en la cosecha del café, etcétera, si no podían atender el domingo, de hecho, prácticamente, los llamados jardines, es decir, pequeñas parcelas que el plantador ponía a disposición del esclavo para que produjera alimentos como banano, em, y verduras, ¿no? Legumbres, etcétera. Em, Eso para el amo tenía la ventaja que tenía que dar menos comida a los esclavos, porque ellos producían algo en estos llamados jardines para su propia alimentación, pero también para llevar los excedentes al mercado más cercano, es decir, podían disfrutar del producto de estos jardines y tenían ese único día en la semana ah, el el control propio sobre su trabajo. Veamos ahora las resistencias a la esclavitud. Tenemos en la vida cotidiana, en el proceso de trabajo, pues diferentes tácticas como el tortuguismo, por ejemplo, o robo de herramientas, o lo que no era muy común porque el control era muy grande, pero se podía dar, ¿no? Em, una forma importante de resistencia a a esa forma de sojuzgamiento tan inhumano que era la esclavitud, era el desarrollo de elementos culturales propios, ¿no? Como el vodú, esa religión que retomaba elementos africanos, pero se mezclaban con tradiciones que surgían en la propia colonia, ¿no? Em, También las huidas eran una forma de resistir a la esclavitud y ahí hay que diferenciar entre el cimarronaje pequeño y el grande. El pequeño, em, como el pequeño se entendía, la huida hacia bosques cercanas, em, donde se escondía eh, algunos esclavos que ya no soportaban la explotación, em, mientras que el cimarronaje grande consistía en la formación de comunidades en los bosques circundantes a las plantaciones que la isla había, en la isla existían todavía áreas boscosas muy importantes donde se podía esconder una pequeña comunidad de esclavos huidos. Ese fenómeno del cimarronaje pequeño y grande lo ha estudiado a Jean Fouchard, sobre todo, en, en dos textos muy importantes que creo que están traducidos al español. También el anonimato de las ciudades podía darles libertad a los esclavos huidos. Se presentaban ahí como libres, conseguían algún trabajo y podían vivir así en los puertos, ¿no? Como el Cabo Francés, Puerto Príncipe, de Ogan, etcétera. Y finalmente, la forma de resistencia más más grande, más impactante eran las rebeliones, que no había mucho en Saint-Domingue en los años 50, sí, con Macandal, ¿no? Ese líder esclavo tan importante. Él estaba encabezando una rebelión y tenía incluso el plan de envenenar a la población blanca, pero lo descubrieron y murió en la hoguera. Veamos ahora las diferentes etapas de la revolución.
que inicia con la movilización de los colonos blancos, con el envío de representantes a París que debían em, participar en los estados generales, después en la Asamblea Nacional. Em, Allí vemos, es el inicio de la Revolución Francesa que tiene su impacto en la colonia. También la gente de color libre, o los mulatos, como se llamaban, em, eh, participaban en esas primeras manifestaciones, puesto que Francia vivía un buen número de ellos, porque eran propietarios de plantaciones, sus hijos podían gozar de cierta educación en la metrópoli, etcétera. Y aquí hay que subrayar que la gente de color libre tenía acceso a propiedades, no les era vedado la propiedad, sí eran discriminados en muchos aspectos, pero no en cuanto al acceso a la propiedad. Y ahí empezaban a luchar por igualdad en derechos civiles y políticos que no tenían, ¿no? Es una lucha de 2, 3 años que llevaron a cabo los mulatos y que termina con la igualdad definitiva em, a través del decreto del 4 de abril de 1792. Por eso se les llamaba también los ciudades, los ciudadanos del 4 de abril. O también les decían los antiguos libres, ¿no? Mientras que los esclavos liberados eran los nuevos libres. Y aquí, en ese proceso, el 22 de agosto, eh, o la noche del 21 al 22 de agosto 91, se dio el estallido de esa gran rebelión en el norte de la isla. Aquí vemos un poco el proceso. Em, Se inicia con la reunión se calcula unos 400 delegados. Am, Ahorita vamos a ver esa plantación Le Normand. em, y estos delegados se reúnen y después tienen una ceremonia eh, de vodú en el bosque Caimán, ¿no? Los lidera Buchmann, un personaje muy importante en ese proceso inicial de la revolución. Y hay que decir que los propietarios en las semanas anteriores al agosto de 91, o incluso en 2 años antes más o menos, habían notado que los domingos, que era el día libre de los esclavos, muchos se habían alejado de la plantación y desaparecían por 1 o 2 días para reintegrarse después, y en esas pequeñas huidas se estaba planeando esa revolución. Tenemos entonces este estallido en la noche del 22 al 23 de agosto, que contaba con una cuidadosa preparación, ¿verdad? Y una inteligente coordinación, podemos decir, porque se logró hacer sin que saliera a luz ningún indicio que se estaba preparando un evento tan importante, una verdadera revolución, ¿no? Que va a destruir completamente el orden colonial de la isla, ¿no? Aquí es importante el liderazgo que tenían esos esclavos con posiciones de confianza, que tenían influencia en las masas y autoridad en las masas. Eso va a ser muy importante para la conducción de la rebelión. Eh, y aquí vemos cómo avanza, que al principio eran 200 esclavos que
que estaban iniciando el proceso, que iniciaron la destrucción de las plantaciones, porque aquí tenemos el número, cálculos ah, que están en la literatura, ¿no? Sobre la revolución. Primero algunos cientos de plantaciones, luego incluso supieron los 1000, etcétera. Em, y luego decenas de miles de plantaciones, sobre todo en el norte de la isla, ¿no? Y también el número de los esclavos rebeldes crece exponencialmente en los primeros meses, de algunos cientos a 10.000 y varias decenas de miles que, que están destruyendo plantaciones eh, y y controlando sobre todo esa planicie del norte. Aquí la tenemos con Acul, am, eso es Acul donde sale, donde se da el primer estallido y cómo se expande al oeste y este de esta planicie del norte, que era la más productiva, pero también la de mayor represión de los esclavos. Ahora algunas fotos, bueno, fotos, imágenes de ese proceso. Muchos son de Tomás Madiu, que es uno de los grandes historiadores decimonónicos de Haití. Em, Aquí el proceso, como arde toda la planicie del norte, ¿no? Cómo se enfrentan plantadores y esclavos que se liberaron a sí mismos, ¿no? Y, bueno, crueldades que se cometen de ambos lados, ¿no? Am, Aquí también blancos masacrando esclavos en el Cabo Francés. Todo eso algunos son dibujos de un alemán que vivía en la colonia en el momento, otros son ilustraciones de la obra de Thomas Madiou. Em, Veamos entonces brevemente el proceso, ¿no? Después del estallido de la revolución, verano de 91, vemos cómo influye el, o cómo están implicados los dos procesos, el francés y el haitiano, ¿no? En Francia se proclama la República en septiembre de 92. En enero 93 se da el regicidio que provoca la primera guerra de coalición de potencias europeas en contra de la República Francesa. En la colonia eh, se da un impacto muy grande de esas guerras. Llegan en un primer momento comisiones republicanas para pacificarla, pero sin mucho éxito. Em, Algunos de los comisarios que vienen de la metrópoli incluso se vinculan a los exesclavos, eh, con Toussaint Louverture, sobre todo. em, en el oeste, en la provincia del oeste, se da una guerra civil muy importante entre los pequeños blancos, mulatos y exesclavos. Y en el sur hay un proceso em, de levantamiento eh, muy peculiar, que mucho tiempo no se conocía bien, hasta que Caroline Fick vio archivos importantes en Francia y en Haití mismo para poder reconstruir el levantamiento de esclavos en el sur, en la provincia sur de la colonia. En el marco de la guerra de coalición contra la República Francesa, españoles
e ingleses invaden la colonia. Ah, aprovechan la situación convulsa de la metrópoli para tratar de apoderarse de porciones de esta colonia que tenía fama de ser inmensamente rica, de producir riquezas importantísimas. Ahí ven ustedes eh, la invasión por los ingleses de diferentes zonas en el sur, oeste y oeste, y de los españoles en el este de la colonia. Em, estamos en 91, 92 hasta 93, que hasta verano de 93, que desde la metrópoli no había venido ninguna orden que declarara la abolición de la esclavitud. Es decir, los esclavos se liberaron a sí mismos en agosto de 93, em, de 91. El proceso siguió después en el norte, también en el oeste y sur, pero hasta 93 eran considerados cimarrones, ¿no? Que se habían liberado a sí mismos, pero no había ninguna aprobación legal de esa libertad conquistada, ¿no? Aquí había un intento de varios líderes, Juan Francisco Biassou, Toussaint Louverture y otro, que se pasaron del lado español en esta guerra contra la República y luchan como libres del lado de España contra la República. Se les llamaba tropas auxiliares del rey de España. Y eran ya bien entrenados en el uso de las armas y eran tropas eh, pues muy eficientes, muy eficaces en los ataques a tropas de la República Francesa. España les dio la libertad a esos soldados y de allí a esa coalición, podemos decir, entre esclavos, cimarrones y España. Em, Hacia 93 tenemos la llegada de Sontonax. Bueno, ya había venido antes, pero en 93 se da un evento muy importante porque Sontonax, como comisario republicano, intenta expulsar al gobernador monarquista Galbó. Ahí vemos cómo los sucesos de la metrópoli inciden también en la colonia, ¿no? Em, en este intento de exponer, de expulsar a Galbo, Sotonax llama a su auxilio a los esclavos huidos, los esclavos cimarrones que estaban en las montañas cercanas al puerto El Cabo francés. Unos 3.000 esclavos bajan al puerto y auxilian a Sotonax a exponer a Galbo. Eso sucede, em, de hecho, después de haber hecho la promesa a Sontonax de liberar a los esclavos o darles formalmente la libertad a lo que él consideraba todavía esclavos, ¿no? Si le ayudaban en esa lucha contra el monarquista Galbo. Efectivamente, em, ocurrió eso y Sotonax declara la libertad general en agosto de 93 en la provincia del Norte. Luego otro comisionado, Polverel, la declara en el oeste y sur en septiembre y octubre. Eh, Tenemos aquí entonces una liberación de facto.
y va a ser en febrero de 93 que la Convención Francesa declara formalmente abolida la esclavitud en todas las colonias francesas. Em, Ahora, en lo siguiente, vamos a ver em, el ascenso de Toussaint Louverture, primero como líder militar importante, después como comandante ah, de las tropas coloniales, después como gobernador incluso, em, y luego su caída. Em, Durante la lucha contra los ingleses que vimos hace un momento en el mapa, Toussaint Louverture tuvo un papel importante porque logró expulsarlos y firmar con ellos un tratado, el de Pointe-Bourgeoisie, en 98, que significó la capitulación de los ingleses. Los franceses, los españoles ya se habían retirado desde 95 porque el Tratado de Basilea dio a Francia toda la isla bajo su dominio. España cedió su parte de la isla, la española. Em, Vemos un poco entonces el desarrollo de Toussaint Louverture como figura dominante. Em, Perdón, Cintia, ¿cómo voy de tiempo? Bien, doctora, son las 5:07. Yo creo que todavía tiene unos minutos más, alrededor de 20 minutitos. Oh, ok, ujú, entonces me apuro porque voy al meollo de la exposición. Sí. Am, em, Vemos que Toussaint Louverture logra proclamar una constitución para la colonia em, que sometió a posteriori a Napoleón, y este hecho de esa manifestación de una autonomía muy grande de Toussaint frente a la metrópoli finalmente le va a costar su caída y su vida, ¿no? Napoleón no va a tolerar que Toussaint gobernara la colonia con tanta autonomía, aunque más tarde, décadas más tarde, parece que Napoleón dijo que hubiera sido mejor gobernar Saint-Domingue con Toussaint a la cabeza y así hubiera conservado la colonia. Pero bueno, no fue así. Entonces, en esta primera constitución que Toussaint proclama en julio de 1801, y se habla eh, o más bien se decreta que la abolición queda eh, eh, como ley, como una ley para la posesión. Em, El texto abole la esclavitud, otorga la ciudad francesa a todos los habitantes de la colonia, también la igualdad ante la ley, em, sí, em, y la igualdad ante la ley, el acceso a los puestos administrativos sin consideración de color de la piel. Es decir, sí era una constitución absolutamente revolucionaria y Napoleón no la va a aceptar. Bueno, aquí unos datos del ascenso de Toussaint. Quiero decir algo sobre las imágenes que tengo. Todos ellos son tomados de una obra que se llama Jean-Jacques Dessalines,
eh, el líder negro de Santo Domingo, que es una traducción de un texto francés. En Nueva España se publicó en 1806. Es López Cancelada, un publicista de la época, am, quien publica en español esa historia de la colonia Santo Domingo hasta la llegada de Dessalines como emperador eh, de Haití. Y vemos esos grabados en madera de los principales líderes. Estos sí se representaba a Toussaint Louverture, como lo vemos aquí. Esa es una imagen ah, de un pintor francés, de Grenier, un alumno de Louis David, que era el pintor de Napoleón, y ahí vemos a Toussaint Louverture em, negociando con los ingleses en 1798. Em, bueno, otros datos más de este breve tiempo que Toussaint estuvo frente a la colonia, porque él logra, de hecho, recuperar parte de la producción, ¿no? La del azúcar no mucho, porque las plantaciones quedaron casi todas destruidas durante las grandes rebeliones. En cambio, del café logra recuperar la mitad de la producción de 1789, algodón una tercera parte más o menos. Em, Él logra esta recuperación de la producción a través de un sistema de trabajo coercitivo que va después caracterizar incluso el Haití independiente, todavía de las décadas 1820 y 30, em, porque se buscaba mantener una producción alta y Toussaint como primero, o incluso primero los llamados comisarios republicanos, em, pedían a los ex esclavos trabajar en las plantaciones em, de- en horarios larguísimos, prácticamente iguales a los de la esclavitud, de sol a sol, pero tenían una remuneración, obtenían una cuarta parte de la producción que podían distribuirse entre ellos, ¿no? Eso era un poco el cambio de la esclavitud al sistema de trabajo post-esclavitud, ¿no? Em, Veamos ahora, bueno, las constituciones francesas de 95-99, donde vemos que no se hacen cambios todavía al estatus jurídico de la población negra y la población de color, es decir, la abolición que fue convertida en ley en 94 se mantiene en un principio, pero en esta segunda mitad de los años 90, hombres vinculados a la explotación colonial van a ganar influencia en la metrópoli y finalmente van a influir en Napoleón de mandar un ejército a mando de su cuñado Víctor Emmanuel Leclerc, y quitar el dominio de la colonia a Toussaint y a regresar a la población negra a la esclavitud. Em, bueno, ahí se ve el proceso como Toussaint es tomado preso, llevado a Francia, donde muere en 1803. Em, eh, pero en ese año de 1802, a tres
Eh, estalla la guerra entre las tropas locales y las tropas que vienen con Leclerc. Eh, fallece Leclerc de la fiebre amarilla, que era el gran azote de las tropas francesas en octubre de 1803. Le sucede Rochambeau, que fue el comandante de la última etapa de la revolución, del lado francés, sumamente cruel. em, y em, bueno, aquí todavía me regreso un poco a la misión secreta de Leclerc en 1802. Él viene con la encomienda de restablecer la esclavitud, pero no debía hacer público ese plan, eh, aunque había ya rumores que en la isla de Guadalupe se estaba regresando a la esclavitud a partir de 1802. Aquí vemos las imágenes de la última etapa de la guerra que se han hecho muy famosas entre tropas de Leclerc y después Rochambeau y las tropas autóctonas o también se llamaban tropas indígenas, pero eran las tropas de exesclavos que empezaban ya a luchar por la independencia de la colonia. Esas imágenes de la muerte de Toussaint en el fuerte eh, Joux en el Jura francés. Em, Aquí unas imágenes de la última fase de la guerra de independencia con Cristóbal, con Henri Christophe, como aparece en ese libro publicado en Nueva España. Y ahí se ve a Christophe, comandante del ejército, recorre la isla de Santo Domingo incendiando y matando a los infelices colonos que se ven así. Así entró al imaginario del público español, podemos decir. Z es la batalla final en Cabo Francés, 1803. Así se representa a Dessalines decapitando a colonos blancos. Es decir, la crueldad que se presenta es la de em, de las tropas negras, ¿no? Em, Dessalines como eh, emperador que se eh, deja coronar en 1804 en octubre. Y aquí vemos esas importantes menciones de primero de la Declaración de Independencia de enero de 1804, donde se ve que se, se, se ve un odio muy grande, muy fuerte, expresado en las palabras de ese documento contra los franceses. Sin embargo, un espíritu más conciliador con las potencias coloniales eh, del entorno caribeño, ¿no? Decía esta declaración de independencia que nuestros vecinos vivan en paz, etcétera. Cuidémonos que el espíritu de proselitismo destruya nuestra obra, etcétera, etcétera, ¿no? Em, entonces, los momentos clave de ese proceso de abolición en Haití. En primer momento, los esclavos insurrectos se habían liberado, como vimos, ¿no? Con la revolución, con el inicio de la revolución en agosto de 1791, ¿no? Em,
Luego vienen los 3 decretos de abolición eh, eh, puestos en práctica por los comisarios civiles, ¿verdad? Un poco como recompensa por la ayuda que los insurrectos o rebeldes em, le habían dado a Sontonax para expulsar al monarquista Calvo, ¿no? Vemos allí cómo esa lucha entre republicanos y monarquistas tiene su impacto en el proceso de abolición. Eh, se dieron esas 3 aboliciones de facto en el norte y en el oeste y sur de la colonia. Y luego eh, la ley del 4 de febrero de 94, ¿no? Donde la Convención Francesa eleva la abolición a carácter de ley, o le dio carácter de ley. Aquí hay que ver que eh, en estos territorios donde los ingleses invadieron la colonia, la esclavitud se mantiene, pero son unos años, de 94 a 98, y luego ya esta pérdida de la libertad se recupera, ¿no? Em, Ahora veamos un poco los términos de la Constitución de Toussaint. Eh, Él declara para siempre abolida la esclavitud. Todos los hombres nacen, viven y mueren allí, libres y francesas. La ley es la misma para todos, em, etcétera, ¿no? Em, y retomemos un poco todo ese proceso. Leclerc venía con la encomienda de restablecer la esclavitud, pero se enfrenta a una masa de exesclavos sobre las armas ya muy entrenados ah, en la guerra que se van a imponer eh, a fines de 1803. Ahora, al final, todavía les quería mostrar algunas constituciones em, de la primera mitad del siglo XIX que mantienen en sus artículos eh, la mención, eh, el hecho de que la esclavitud está para siempre abolida en Haití, ¿no? Eso es la primera de 1805, es la Constitución Imperial de Salín, ¿no? Donde aparece eso en el artículo 2. La Constitución de 1806, igual, artículo 1, incluso no pueden existir esclavos sobre el territorio de la República, la esclavitud para siempre abolida. Y así se repite hasta cierto punto. am, es libre con pleno derecho, dice la de 1807, y no puedo leer más abajo porque me tapa esa barra. Em, Luego la constitución del reino de Christophe en el norte de la isla, ahí no hay referencias a la abolición, eso es extraño. Toda esa constitución monárquica de Christophe se refiere sobre todo al territorio, a las características de esa monarquía, de este gobernante, eh, el, el segundo gobernante del país. La de 16 sí, es la constitución ya del país, bueno, unificado de Haití, em, con Pétion, Alexandre Pétion como gobernante, ¿no? Donde se subraya no pueden existir esclavos en el territorio de la República. Em, 43, de nuevo. em,
eh, aunque no se menciona en la de 43, el país ya independiente, ¿no? Todavía bajo el gobierno de Jean-Pierre Boyer, ¿no? Un gobernante que logró unificar la parte este, la antigua parte española y la antigua parte francesa, ¿no? Y allí lo que llama la atención es ese artículo 8 que dice que ningún blanco podrá adquirir la calidad de haitiano ni el derecho de poseer un bien inmueble en Haití. Eso es interesante porque ese artículo se va a repetir en todas las em, constituciones hasta 1918. Em, Esa insistencia que ningún blanco podrá adquirir propiedades en el Haití independiente, ¿no? Vamos a ver la de 40, em, pero no la puedo leer. La de 46, creo que dice que no pueden existir esclavos. Em, la de 49, de nuevo se repite. Ustedes ven que todas o casi todas las constituciones em, del siglo XIX repiten o insisten en, en lo de la abolición, ¿no? En la prohibición de la esclavitud en la isla, y eso se entiende en el contexto colonial de, em, del Caribe, ¿no? Donde apenas en los 80 se declara la abolición en Cuba, en, en Estados Unidos en los 60, es decir, Haití se estaba desarrollando en un entorno esclavista colonial y de allí la insistencia en, eh, en que en la isla la esclavitud quedaba abolida, ¿no? Y como ven ustedes, en la exclusión de todo blanco como propietario, lo que tiene que ver con la extrema dominación que había conocido la isla bajo los franceses y en la extrema violencia también de la guerra de independencia. Em, en cambio, en 61 la Constitución no insiste ya en que la esclavitud estaba abolida, sino se insiste en la igualdad ante la ley, ¿no? Y, y en la libertad, en la garantía de la libertad individual. Lo mismo en la Constitución de 74. Ya con esto quería terminar, de hecho. Quería seguir el proceso un poco en el 19 para mostrar qué tan importante era la insistencia en la abolición en ese país independiente. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a la doctora Johanna von Grafenstein por esta interesante conferencia. Y pues bueno, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a leer algunas preguntas que han estado haciendo los asistentes. A ver, vamos a... Sí, bueno, primero retomamos un agradecimiento que hace uno de los de las personas que están asistiendo al curso. Dice, muchas gracias a la doctora Johanna por su exposición, estuvo muy clara e interesante. Sin duda un proceso revolucionario complejo y grande el papel fundamental, el de las personas esclavizadas en su propia liberación. Gracias por compartir su conocimiento. Entonces, bueno, todos hacemos eco del agradecimiento del Muchas del muchas asistente. gracias.
Y luego ya una primera ronda de preguntas. Inicio. Siempre se ha señalado la influencia ideológica del proceso haitiano en relación a la Revolución Francesa. ¿Pudo haber pensamiento político genuino, original en la Revolución haitiana? Luego, otra pregunta, hago así, hago primero unas tres preguntas, interrumpimos para que responda la doctora Johanna y luego vemos si nos da tiempo, hacemos una segunda ronda. Entonces, hubo pensamiento político original, genuino en la Revolución Haitiana. Y luego, otra pregunta. Se mencionó que algunos documentos de los sucesos de Haití se publicaron en la Nueva España. ¿Estos documentos tuvieron algún impacto hacia la ideología criolla? ¿Hubo reacción? Y luego otra, ¿qué significó para Santo Domingo la revolución haitiana y cómo se puede rastrear el pensamiento o reacciones de la población de origen africano en el lado este de la antigua isla de la Española? Y bueno, esa sería una primera ronda. Insisto, si nos da tiempo, podemos hacer una segunda. Adelante, doctora von Grafenstein. Tiene cerrado el micrófono. A ver, perdón, quizá, entonces, un momento, doctora, permítame. Ya Ah, pude reactivar. Necesitaba el permiso de Cintia. Ah, muchas gracias por esas interesantes preguntas, verdaderamente interesantes, y también el comentario inicial. Em, el pensamiento político genuino. em, en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? O en el contexto de las dos revoluciones tan vinculadas. Ciertamente, si vemos la Constitución de Toussaint Louverture, eso es una expresión muy clara de que ese ex esclavo, líder militar importante, era capaz de formular una constitución con un contenido em, propio muy importante. Desgraciadamente no pude comentar artículo por artículo, pero em, Toussaint muestra en contraparte con todo el pensamiento colonialista de la época, que no debe haber una diferencia am, entre, eh, bueno, lo que se llamaba en la época negros, mulatos, blancos, em, que había igualdad ante la ley de todos los habitantes de, de la colonia, que podían acceder a puestos, etcétera. Eso es Toussaint con su pensamiento muy importante plasmado en la Constitución, pero también plasmado en una correspondencia amplísima. Parece que, pues, una decena de miles de cartas escribió a lo largo de los años que él comandaba en la colonia y donde y muchas de esas cartas se pueden consultar y se puede conocer su pensamiento, ¿no? También Christophe, por ejemplo, este monarca que estuvo gobernando una parte de Haití, el norte, de 1806, pero como rey desde 1811 a 1820. Él también bueno, emitió una constitución monarquista. Él estaba muy preocupado por una educación sólida de sus súbditos. Él traía educadores británicos a la isla para que dirigían escuelas. eh, es decir, tenía
la idea de que la educación era esencial para conservar la independencia, sobre todo de la zona que él gobernaba, y de la independencia y del desarrollo de ese país independiente, ¿no? Em, Dessalines se dice generalmente que él era un genio en lo militar, pero nunca producía algún pensamiento propio. Pero él tenía am, asesores muy importantes, mulatos sobre todo, que habían sido educados en Francia y que guiaban el tiempo que él estaba en el poder. Pero es muy importante esa pregunta y hay que insistir en ella, no solo en los hechos militares, sino en el desarrollo de un pensamiento propio. Que Jean Casimir es alguien que puede consultarse para ver esos aspectos, ¿no? De ideas propias de una haitianidad que se desarrolla en la isla. Luego, en las preguntas de Nueva España, el impacto de la publicación de ese libro sobre Dessalines, pero del impacto de la revolución en general. Y si efectivamente se conocían los sucesos de la revolución haitiana, y que provocaron un temor muy grande entre los criollos, sobre todo, em, eh, entre la población blanca en la Nueva España. Y hay testimonios, yo tengo algunos artículos que tratan ese aspecto. eh, por ejemplo, en correspondencia de los virreyes se puede ver que, que se temía una influencia de esa revolución de los negros, como se decía, en Nueva España y que había que aislar ese proceso revolucionario de Saint-Domingue, que no llegara ni a la vecina parte este, ni a las colonias de la zona y sobre todo no al virreinato de la Nueva España. Em, y lo que pasaba en el Santo Domingo Este, el impacto, sí fue más o menos importante porque Toussaint Louverture entró a la parte este de la isla sin tener el permiso de Napoleón, em, incluso tomó posesión de la capital Santo Domingo, em, y también de Salín, pero la incursión de Salín fue em, más temida y él tuvo que regresar porque pensaba que los franceses se estaban acercando a Puerto Príncipe, entonces dejó el asedio de la capital Santo Domingo, regresó y no hubo mayores consecuencias. Pero posteriormente el presidente Jean-Pierre Boyer, quien llegó al poder en 1818 y gobernó hasta 43, él unificó incluso toda la isla bajo su gobierno. Es decir, se abrió un periodo, eh, o muchos historiadores dominicanos lo llaman la dominación haitiana. En cambio, los haitianos hablan de la unificación haitiana de toda la isla bajo el gobierno de ese presidente haitiano, Boyer. Él quiso hacer cambios, em, por ejemplo, se abolió la esclavitud, que no era muy importante en el Santo Domingo español, pero se abolió ya bajo Toussaint, Dessalines y luego bajo
Boyer se trató de introducir ese sistema de trabajo coercitivo que dominaba en Haití después de la independencia, pero no fue posible porque el proceso productivo y la organización social del Santo Domingo español fue muy diferente, ¿no? Había mucho campesinado independiente. em, entonces, y nunca se logró introducir un sistema de producción de plantación fuerte. Bueno, más o menos, eso podría decir por lo pronto a las preguntas. Muchas gracias a Johanna von Grafenstein. Viene una segunda ronda, si nos da tiempo, entonces voy a permitirme leer otras tres preguntas que tienen algo que ver, o bueno, son sobre todo relativas al tema económico. La primera, ¿cuál fue el impacto económico a largo plazo de la abolición de la esclavitud en Santo Domingo, considerando que la base de su economía era la producción agrícola? Segunda pregunta. Viendo su mapa de la producción agrícola en la época esclavista, ¿sabe si las rutas de trasiego de esos productos influyeron en las estrategias de los rebeldes abolicionistas o independentistas? Y tercera pregunta, ¿considera usted que la situación actual de Haití es una consecuencia de la postura de Francia antiabolicionista y del boicot político y económico que el ejército, perdón, que ejerció Francia contra esa nueva república? Es decir, los impactos económicos a largo plazo, pues de la recalcitrancia francesa para no reconocer la independencia y bueno, pues todas las medidas de presión, boicots, etcétera. Adelante. Perdón, la segunda pregunta, si me repites rápido. Sí, claro que sí. Sí, es sobre el mapa que estaba en la presentación, uno de los primeros mapas en donde está la producción agrícola de la isla. Y Sí. están pues las áreas que producen café, las que producen azúcar, etcétera. Y entonces lo que la pregunta es, con base en ese mapa, si sabe si las rutas para el comercio de estos productos influyeron en las estrategias de los rebeldes abolicionistas o independentistas. O sea, si hay alguna, digamos, alguna relación entre este mapa económico y el comercio de los productos y las estrategias de los rebeldes, sería. Ajá. Es sumamente interesante todo lo que plantean. Em, en cuanto a lo primero, el impacto económico de la revolución, sí, fue muy, muy grande. Eh, Como mostré en alguna diapositiva, quizá, la producción de azúcar casi desapareció durante el proceso revolucionario mismo, por la destrucción de las instalaciones, porque pues esa producción tan intensa de azúcar, sobre todo, suponía una organización de trabajo de gran explotación que se hacía a través del sistema de esclavitud y no se recuperó después. Em, en cambio, el café, la producción del café, se logró mantener bastante bien, ¿no? Eh, Como vimos en las cifras, una mitad más o menos de las cifras productivas de tiempos coloniales se lograron mantener bajo Toussaint Louverture. Después, en el Haití independiente, el café va a ser el principal producto de exportación al lado de maderas preciosas, ¿no? Porque el café se logra producir en pequeñas propiedades con mano de obra libre. em, Incluso los campesinos, el campesinado que se va a desarrollar a lo largo del 19, eh, que eran por un lado los esclavos liberados
liberados, y por otro, bueno, originalmente todos esclavos liberados, ¿no? Que poco a poco se adueñaban de pequeñas parcelas de tierras, sobre todo en tierras montañosas, ¿no? Donde sembraban café, además de víveres, y lograron eh, desarrollar una economía de subsistencia con cierto impacto en las exportaciones a través del café. En las planicies sí se mantuvo un poco la gran propiedad. Christophe, por ejemplo, seguía produciendo algo de azúcar bajo esa nueva forma de explotación que era es forma de trabajo semiservil, ¿no? Em, donde se producía algo de azúcar, también café, un poco de añil. En cuanto a ese, ese mapa productivo, es decir, que mostré donde se ve la producción, el comercio de la isla bajo la revolución, em, si tenía que ver algo con las estrategias em, de lucha de los rebeldes. Em, bueno, Toussaint Louverture sí seguía una estrategia muy clara de financiarse, de establecer comercio con Estados Unidos sobre todo. eh, También con Inglaterra en parte, para introducir sobre todo alimentos y armas, ¿no? Lo mismo vemos en ese líder, Henri Christophe, quien era uno de los tenientes de Toussaint Louverture y quien se convirtió en gobernante después, ¿no? Ellos lograron abrir el país al exterior, ya que los vínculos con Francia estaban eh, rotas, digamos, ¿no? Durante la época de la Revolución, pero a lo largo del 19 se retomaron y en el 19, de hecho, Francia se volvió el primer consumidor del café haitiano, mientras que Estados Unidos iba a ser el primer em, eh, suministrador de productos que se consumían en la isla. Más o menos eso era el esquema de los vínculos con el exterior. Em, y lo de la situación actual de Haití y su posible desarrollo a partir de la política de Francia hacia la isla. Am, Actualmente Haití está preso, el país preso de esa lucha entre bandas, em, que están vistos por un lado como bandas gangsteriles, em, bajo la influencia de ciertos líderes oligárquicos de la isla. Pero por otro lado, em, se ve también en ellos una primera manifestación o una última manifestación popular para tomar el gobierno de la isla. Pero está muy, muy confusa la situación actual y bueno, y Francia ha intentado de intermediar junto con Estados Unidos y Canadá, de influir positivamente en la isla, porque Francia fue, después de la independencia, un referente cultural muy, muy importante del país independiente. A pesar de la prohibición
y a pesar del lenguaje tan duro de las constituciones de que ningún blanco, ningún francés debe llegar a Francia como propietario, los franceses de hecho ganaron influencia a través de mujeres haitianas. Se casaban con mujeres haitianas y así se convertían en comerciantes importantes y vinculaban a la ex colonia, a la ex metrópoli, ¿no? Vía el comercio. Y la élite haitiana del 19 y también del 20, del siglo XX, eran muy francófilas, ¿no? Sobre todo el ala mulata de esa élite, ¿no? Eh, Mandaban a sus hijos a educarse en Francia, seguían las modas francesas, etcétera. Francia como referente cultural sigue siendo importante. No en esos grupos populares que están ahora tratando de dominar la isla, ¿no? Pero sí en sus élites. No sé si contesté. Sí, sí, sí. Y con respecto a esa misma pregunta, insistiendo un poquito sobre ese tema que es amplísimo, ¿cuáles fueron los esfuerzos de la población letrada o no por identificarse como haitianos más allá de la Liga Cultural Francesa? Mm, sí, sí, am, sí es importante la autoafirmación de las élites negras y mulatas, porque la cuestión, la llamada cuestión de color ha sido muy importante en Haití, ¿no? Es decir, vincularse a la antigua metrópoli culturalmente. Em, sí, como dije, eso está más claro para la población mulata, ¿no? Eh, que entre la población negra, pero está presente de alguna manera en las élites de todo el país. Em, se pueden diferenciar ciertos momentos, quizá, em, en ciertas coyunturas, ¿no? Em, Bajo la dictadura duvalierista, por ejemplo, em, hay una autoafirmación de lo negro muy, muy importante, incluso desde antes. Em, pero si pensamos en tiempos anteriores, en el 19, el orgullo de haber sido el primer país eh, americano en el mundo que destruyó la esclavitud, ese orgullo está muy presente ah, en los haitianos, en el sentirse ciudadano haitiano, ¿no? Em, También es importante el orgullo de compartir la cultura francesa con la exmetrópoli. Hay una gran admiración hacia la exmetrópoli en lo cultural, aunque incluso en el 19, por ejemplo, o hasta 1987, el idioma oficial era el francés. Apenas en 1987, el creol, ¿no? Que es el idioma que todo haitiano habla, ¿no? Eh, se, se, Se le da el estatus de lengua, de idioma oficial y empieza a tener cierto papel en la educación o en la literatura, en la poesía, pero el francés
pues caracteriza al haitiano, ¿no? Y distingue a la élite de las grandes masas que no hablan francés, ¿no? Bueno, por ahí algunas ideas. Yo sé que no estoy contestando del todo. No, es una pregunta muy compleja Sí, también y que sí, efectivamente. podría dar materia para una conferencia solo Sí, esa pregunta, ¿no? exacto. Entonces, no, muy bien. Perfecto, pues nada más una última cosa. Varios de los participantes en el curso han escrito solicitando algunas sugerencias bibliográficas. Ah, sí. Entonces, si pudieras enviarnos más tarde, ¿no? En este momento, un par de títulos que sean así como muy reveladores, que sean útiles para los que asistieron al curso y que escucharon tu conferencia. Si nos los envías, nosotros nos encargamos de pasárselo a todos los asistentes y bueno, por correo y de esa manera pues tienen las sugerencias, ¿no? Y Muchísimo. Claro que sí, lo hago con gusto. perfecto, pues con esto cerraríamos. Pues una vez más, muchísimas gracias a la doctora Johanna von Grafenstein por esta interesante conferencia. Y pues también les agradecemos mucho a todos haber asistido. Gracias por el entusiasmo y por estar aquí. Y bueno, los esperamos obviamente la próxima semana, el miércoles también a las 4 de la tarde. Estarán la doctora Cintia García Martínez, el doctor David, Díaz Infante Maldonado, hablándonos de la abolición en México. Entonces los esperamos la próxima semana. Nuevamente, muchísimas gracias y nuevamente, Johanna von Grafenstein, muchísimas gracias.